Bueno, vamos a ver el tema 1 del segundo trimestre, el primer tema que trataremos en nuestra clase de química de aquí de la secundaria. El tema es clasificación de los materiales. Vamos a analizar desde el punto de vista, vamos a comenzar ya a trabajar con cosas 100% químicas o con términos un poco químicos que no se habían venido trabajando hasta el momento del día de hoy. Les digo, el tema es clasificación de los materiales y corresponde al primer tema del segundo trimestre que comenzaremos a tratar. Aquí estamos observando una imagen en donde hay 8 sustancias. ¿Sí las alcanzan a notar o no las ven? Sí. Muy bien. ¿Me pueden decir de esas sustancias cuáles son mezclas homogéneas y cuáles son mezclas heterogéneas? Heterogéneas es como el jarabe para la tos. Ajá. El vinagre. El vinagre, ajá. ¿Alguna otra cosa? Ya no sé qué más. Ya no sabes qué más, muy bien. Bueno, vamos dándole. Aquí yo les podría decir a ustedes que se observan dos tipos de mezclas. Las mezclas homogéneas, heterogéneas, como bien lo decíamos. Por ejemplo, en el oro yo no alcanzo a distinguir que se vea ninguna dos fases, solamente se ve una fase. Entonces yo lo clasificaría como mezcla homogénea. En el bronce que está aquí, ¿ustedes alcanzan a observar dos componentes en esa mezcla? No. En la sopa de verduras que está aquí, ¿alcanzan a ver diferentes componentes? Sí. Entonces es una mezcla heterogénea. En el vinagre, ¿se observan componentes diferentes? No. Esas son mezclas homogéneas. Igual acá en el jarabe para la tos, ¿pueden observar ustedes mezclas diferentes? No. En el bicarbonato de sodio, ¿vemos algo diferente aquí en los gránulos? ¿Se ven todos del mismo color? Sí, ¿verdad? También es una mezcla homogénea. Finalmente analicemos el mercurio que está aquí. Todas las gotitas son del mismo color, por lo tanto es una mezcla homogénea si la clasificáramos así. Y finalmente el helio que tienen estos globos también sería una mezcla homogénea, aunque en el color se ven diferentes, ¿verdad? Bueno, Sí. continuemos. ¿Cómo es la composición de las mezclas? Bueno, la composición de las mezclas es variable y contiene dos o más sustancias, como en esta agua de limón con chía. ¿Cuántas sustancias contiene? ¿Quién me dice? Dos. ¿Dos? ¿Cuál y cuál? El limón y la chía. El limón y la chía. ¿Tres? ¿Cuál es la otra? Sería limón, azúcar. la chía y el agua. Muy bien, Y el limón. azúcar. Entonces podremos distinguir cuatro, ¿verdad? El limón, el agua, la chía y el azúcar. Si se fija, contiene dos, o en este caso, más sustancias, ¿verdad? No solamente contiene una. Es variable, ¿por qué? Porque, por ejemplo, habrá a quien nos guste el agua de limón más dulce y habrá quien les guste que no tenga tanta azúcar. O habrá quien les guste el agua de limón con mucha chía y habrá quien no le guste sin mucha chía, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos decir que es variable, ya que puede variar su composición debido a que no tiene siempre la misma proporción, y también podemos decir que contiene dos o más sustancias, como en este caso contiene una sustancia llamada agua, tiene azúcar, limón y chía, ¿verdad? Sí. Apaguen sus micros, porfa. Bueno, cuando hablemos los prendemos. Continuamos. ¿Cómo es la composición de las sustancias puras? Aquí, si se fijan, ya estamos analizando las mezclas y ahora entramos a las sustancias puras. Aquí nos dice: tiene una composición definida y constante. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que siempre tenemos la misma composición. En este caso aquí estamos observando el azúcar. ¿El azúcar siempre es igual, muchachos? Cuando ustedes compran azúcar. Depende del color y la intensidad de azúcar que tengo, o sea, del sabor. Del sabor, muy bien. Pero regularmente casi siempre tenemos la misma composición, ¿no? O sea, siempre sabemos que tiene la misma formita, que son gránulos. Como dicen, hay dos o tres tipos de azúcar: azúcar refinada, azúcar estándar, azúcar morena. Pero regularmente siempre tiene una composición definida y es una composición constante. ¿Qué quiere decir esto? Que regularmente no cambia. Otro ejemplo también podría ser la sal. Cuando nosotros tenemos o compramos sal, pues ya sabemos que, valga la redundancia, pues sala la comida, ¿no? O sea, tiene esa capacidad de salar. Y siempre, independientemente de la marca que compremos, pues sabemos qué característica vamos a obtener de la sal, ¿verdad? Entonces, esas son sustancias puras. Si se fijan, aquí hay una diferencia de la sustancia pura a la mezcla que analizamos el bloque pasado. Las sustancias puras, muchachos, se encuentran en la naturaleza y, como aquí lo menciona, son composición definida y una composición constante, ¿ok? Continuamos. Ahora vamos a analizar tres ejemplos de sustancias puras. Los ejemplos de sustancias puras que tenemos aquí son, en primer lugar,
observamos de este lado que tenemos plata. Esta que está aquí es plata. La plata es una sustancia pura porque no importa en la presentación en la que se encuentre, ya sea por ejemplo aquí en una cadena o en un dije o en, pues no sé, anillos, torsales, muchos tipos de estos, siempre tiene la misma composición, o sea, siempre sabemos que es plata, incluso cuando está en monedas, siempre es igual, está su composición definida y tiene la misma apariencia. Aquí podemos observar en la segunda imagen otra sustancia pura, otro ejemplo es el oro. Aquí observamos una pepita de oro que ha sido sacada de una mina. Y también el oro siempre tiene ese brillo característico, siempre mantiene la misma composición y siempre se encuentra de esa manera. Otro ejemplo acá que podemos observar es el agua. Cuando nosotros tenemos agua o vamos a una casa a pedirle agua a nuestro vecino o a nuestro amigo que nos invitó a jugar Xbox, sabemos que siempre encontraremos el agua y que tiene la misma composición, que como ya vimos sus propiedades cualitativas, pues que no tiene color, no tiene sabor, no tiene aroma, regularmente pues es insípida porque es agua. Y de este lado finalmente otro ejemplo de sustancia pura es la sal, que ya les mencionaba. Ya sabemos que si le faltan nuestros pepinos o nuestra jícama, le ponemos poquita sal y pues nos da el sabor característico de la sal. Estos son ejemplos de sustancias puras. Bueno, aquí les puse 4, aunque acá dice menciona 3 ejemplos. Una característica de estos, para también porque nos ayuda a definir lo que son sustancias puras, de sustancias de mezclas, es que estas las encontramos de manera natural, o sea que las sustancias puras siempre se encuentran en la naturaleza tal cual como las podemos observar aquí. Ya vimos que el agua, pues sabemos que está en la lluvia y tiene un ciclo que siempre lo encontramos. El oro sabemos que nos podemos escarbar en una mina en donde haya un yacimiento de oro y encontramos este metal precioso, al igual que la plata, del cual México es el primer lugar mundial. Y como también sabemos, la sal que está por este lado la podemos encontrar nosotros en el agua de mar o también en minas que existen de sal. Esa es una característica. No así una ensalada, no existen árboles de ensaladas que es mezcla, ¿verdad? No existen manantiales de jarabe para la tos, que es una, ¿cómo se llama? Una mezcla también. Otro ejemplo podría ser, no hay yacimientos de café, ¿verdad? Entonces esa es una otra forma en la que podemos comenzar a caracterizar las sustancias puras de las mezclas, ¿ok? Continuando con el tema, ¿cómo se clasifican las sustancias puras? Esto es importante, hay dos tipos de clasificación. Se clasifican en elementos, están aquí, y en compuestos, ¿ok? ¿Cuáles son los elementos? Aquí les puse el ejemplo que ahorita analizábamos de el oro. El oro, esto es oro. Y un ejemplo de compuesto, yo creo la única fórmula que hasta ahorita se saben ustedes, es el H2O, o sea, el agua, ¿verdad? Pues esta es la forma de clasificar las sustancias puras. Se clasifican en elementos y en compuestos. Ojo, les repito, son sustancias puras. Estas se encuentran en la naturaleza de forma pues natural, en su forma en la que la conocemos. Sustancias puras, no son mezclas. ¿Sale? Entonces hay sustancias puras que se llaman elementos y sustancias puras que se llaman compuestos. Continuamos. ¿Qué son los elementos químicos? La primera sustancia. Son sustancias puras formadas por un solo tipo de átomos. ¿Ok? Esa es la diferencia de un elemento y de un compuesto. Estas sustancias solamente tienen un tipo de átomos en toda su composición. Por ejemplo, esta muestra de uranio que ustedes están viendo acá a la derecha, todos los átomos que forman esta pequeña muestra son exactamente iguales. Por eso su composición es constante y no es variable. Y tiene una forma, si encuentran uranio alguna vez en su vida, aparte de morirse, lo que van a darse cuenta es que siempre se observará como lo que estamos viendo en este frasquito, porque es una sustancia pura, que está formada por un solo tipo de átomos, ¿ok? Es lo importante, ¿qué son los elementos químicos? Continuando con el tema, 3 ejemplos de elementos químicos. En realidad hay alrededor de 120 elementos químicos que se encuentran en la tabla periódica, pero por si... ¿No? ¿Mande? 115. Este es un tema que ya analizaremos más adelante cuando veamos los elementos así de cajón, pero hay 118, 116, 115, es un tema un poquito, ¿cómo decirlos? Pues hasta cierto punto, ¿cómo se dice?
hasta cierto punto hay como un tipo de controversia. Controversial es un tema controversial porque algunos elementos se han descubierto en la actualidad y hay algunos otros que se sintetizan y ya se mencionan. Pero regresando al ejemplo, para mencionar 3 ejemplos, podríamos decir el oro, el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno, carbono y un largo etcétera que encontramos acá. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, radón, bario, estroncio, calcio, magnesio, berilio, escandinavio, titanio, vanadio, cromo, todos los que están aquí, que me sé de memoria, ¿verdad? Y ustedes también se los van a saber, ¿ok? Entonces, estos son los ejemplos. Le damos a lo que sigue. ¿Cómo se representan los elementos químicos o cómo los van a representar ustedes de aquí en adelante? Les voy a escribir aquí una fórmula que ustedes conocen muy bien, que es, aparte de la que está ahí, el H2O. ¿Alguien me puede decir qué es el H2O? Agua y 2 de oxígeno. Hidrógeno y 2 de oxígeno. O Ajá. es regularmente el agua, ¿verdad? El agua es lo que nosotros conocemos como, o más bien su fórmula química es el H2O. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, lo sabemos gracias a que, como vieron en su anterior trabajo, Lavoisier comenzó a hacer una forma de nomenclatura, o comenzaron pues los químicos a querer hacer una nomenclatura de ellos y dijeron, a ver, ¿cómo le vamos a hacer para que un niño de México sepa que esto es carbono? De hecho aquí se fijan, dice carbón, o sea no está completo, está en inglés, debería ser carbono. Pues vamos a hacer que lo representemos con una letra mayúscula como la C. Así, cuando estén dando clases los maestros en México y pongan una C, el alumno debe de saber qué significa carbono. ¿Qué pasaría si vamos a Japón? Si ustedes van a Japón y quieren representar un carbono, no tendrían que poner un símbolo de esos, de su tipo de letra, sino que simplemente con poner la C, ellos ya saben que es un carbono. Entonces, ¿cómo lo saben? Lo saben gracias a los símbolos de los elementos. Como les enseñé en la anterior diapositiva, si se fijan son puras letritas, son una o dos, algunos tienen solamente una, como el vanadio, el hidrógeno, el boro, toda esta franja tiene una, estos también tienen una, acá hay otro de una letra, donde hay otro, el uranio acá está de una letra, y ya la mayoría son de 2 letras. ¿Por qué? Porque es una forma de representarlos, es una simbología, ¿ok? Entonces, ¿cómo se representan los elementos químicos? A través de símbolos, ¿ok? Ese es el punto clave de este apartado. Se representan a través de símbolos químicos, que son simplemente letras, ¿ok? Continuando con el tema, ¿qué es un compuesto químico? Vimos que las sustancias puras se dividen en elementos y en compuestos. Un compuesto químico es una sustancia pura susceptible de descomponerse en 2 o más sustancias puras aún más simples. ¿En qué sustancias puras más simples se descomponen los compuestos? ¿Alguien me puede ayudar a decirme? Los escucho. ¿Elementos? En los elementos, muy bien, excelente, esa es la respuesta que buscaba. Entonces, Las fórmulas químicas de la materia, ¿no? no, es en los elementos. La fórmula química, haz de cuenta que es una forma de representar a los elementos. Por ejemplo, ustedes aquí están observando la fórmula química. Bueno, no es la fórmula química tal cual. La fórmula química sería CO2 del dióxido de carbono, sino que simplemente estamos analizando cómo se le llamaría, ¿ok? Entonces, un compuesto químico se puede descomponer en 2 o más sustancias puras, aún más simples. ¿Cuáles son esas sustancias? Los elementos. Ojo, por medios químicos o por métodos químicos. Aquí la diferencia con las mezclas, si se acuerdan las mezclas, nosotros podíamos separar una mezcla de sólidos con agua, o con líquidos, perdón, a través de la filtración, o también estudiamos la destilación o la cromatografía, los métodos que ya analizamos, pero en este caso se utilizan unos medios o unos métodos químicos más complicados para poder separar. O sea, no es así como que yo digo, ay, tengo una molécula de dióxido de carbono, ocupo oxígeno, déjale quito el carbono y me quedo con el puro oxígeno. No es tan fácil, es complicado, es un proceso muy diferente a un método de separación. Ok, los métodos de separación de mezclas eran métodos físicos que aprovechaban las características de los materiales para poderlos separar, pero en este caso tienen que ser métodos un poquito más complicados
o más difíciles para poder hacer esa separación, ¿ok? Entonces el compuesto químico, en resumen, sustancia pura, susceptible de descomponerse en dos o más sustancias puras aún más simples, o sea, en elementos, por medio de diferentes químicos. Vamos a ver dos ejemplos o varios ejemplos. Aquí les pongo el primer ejemplo de un compuesto químico, sería el dióxido de carbono. Como estamos observando ahí en la imagen, el dióxido de carbono se encuentra compuesto por carbono y por oxígeno, o sea, por una molécula de carbono y dos moléculas de oxígeno, por eso tiene un pequeño 2 ahí. Después el agua sería H, como está aquí, dos moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Después el óxido de hierro que observamos aquí arriba en esta llave se encuentra compuesto por hierro y por oxígeno, ¿ok? De hecho es CO2. Este es el óxido de hierro, tiene hierro y oxígeno. El bicarbonato de sodio, que tiene muchos usos, desde para ayudar a combatir las agruras hasta para poder lavar la ropa, se compone de carbono, de oxígeno y de sodio, por eso se llama bicarbonato, pero eso lo vemos mucho más adelante en nuestro curso. Ahorita nada más entendamos que es otro ejemplo de compuesto. Y finalmente otro compuesto que tenemos acá es el sodio, el cloruro de sodio, el cual se compone de cloro y de sodio, y de esa manera tenemos aquí el ejemplo de varios compuestos, ¿ok? Compuesto 1, dióxido de carbono; compuesto 2, el agua; compuesto 2, el óxido de hierro; compuesto 3, el bicarbonato o el cloruro de sodio. Aquí podríamos agregar muchos más compuestos, como el azúcar, como el óxido nitroso, como la gasolina, como el petróleo. Todos esos son compuestos, ¿ok? Que están formados por una combinación de dos o más elementos. Le damos la sigue. Aquí es donde entramos al meollo del tema también, que es parte del trabajo de esta semana. El modelo corpuscular, ¿ok? Ustedes deben de haber leído ya en su libro, si no están a punto de leerlo. Ahí nos habla o nos menciona acerca de qué es el modelo corpuscular. El modelo corpuscular, muchachos, no es otra cosa, más bien es una cosa tan sencilla de entender como lo que les voy a decir. No es otra cosa más que representar los elementos químicos con bolitas, ¿sale? Así de fácil. O sea que literalmente esto se los explico con bolitas. Esas bolitas se llaman corpúsculos, pero se oye más chido decir que es por medio de bolitas. Aquí nosotros estamos observando varios modelos corpusculares de diferentes elementos o compuestos. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos elementos observamos que hay aquí? ¿O cuántos habrá si hay bolitas de 3 colores? ¿Cuántos elementos tendrá este compuesto? 3. 3. Este que tiene 2 colores diferentes, ¿cuántos tendrá? 2. Este otro de 2 diferentes, ¿cuántos elementos tiene? 2. Este que también se observan 2 elementos, ¿cuántos tendrá? 2. Pues es que sí, yo también tengo la duda, pero aquí en el centro, si se fijan, se ve como rojito. O a lo mejor nomás es uno. Pero bueno, también digamos que si nomás se nota un color, pues diríamos que solamente es uno, ¿verdad? Entonces fíjense, muchachos, eso es el modelo corpuscular. Sí, es cierto, se oye bien chido, modelo corpuscular, pero no es otra cosa más que representar los elementos, les repito, con bolitas, ¿ok? Así de simple y sencillo. Bolitas. En ocasiones también se le puede poner bolitas y palitos, ¿ok? Pero bueno, ahorita lo vamos a analizar como si fueran puras bolitas. Continuamos. ¿Cómo se representaría una molécula de hidrógeno y una de oxígeno utilizando el modelo corpuscular? Pues así de fácil y sencillo. Hidrógeno, ponemos una bola. Ya si queremos que se vea más de caché, le podemos poner aquí su símbolo químico. Hidrógeno. Y acá ponemos otra bola de otro color y le ponemos también su símbolo químico para que se vea más de caché. Oxígeno. ¿Ok? Y de esa manera estoy representando el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué debemos de tener en atención cuando representemos a través del modelo corpuscular? Que se utilicen de diferente color o de diferente tamaño las moléculas. Hay unas moléculas más pequeñas que otros o unos átomos más pequeños que otros, pero es en la siguiente clase de la siguiente semana más o menos les explico cómo se determina el tamaño de unos o de otros. Aquí simplemente les pongo un ejemplo así sencillo de cómo se representaría una molécula de hidrógeno. La de hidrógeno es esta.
Bye. ¿Y cómo se representaría una molécula de oxígeno? La de oxígeno es esta, ¿ok? Es con una bolita y le pondremos su símbolo químico para que se vea más de caché, ¿sale? Continuamos. ¿Cómo se representaría una molécula de dióxido de carbono? Aquí podemos observar otros dos ejemplos cómo se podría representar. Aquí vamos a decir que estos son los oxígenos, los rojos, como lo podemos ver acá también oxígeno, y el carbono sería el que se encuentra en el centro. Carbono, no lo rayó. Carbono y carbono. Y de esa manera representamos una molécula de dióxido de carbono utilizando el modelo corpuscular. Repito, no están haciendo más que unas bolitas. Así de fácil y sencillo es el modelo corpuscular. Y el último, o la último reactivo, la última parte del trabajo, ¿cómo que se representaría una mezcla de moléculas de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono en una mezcla? Supongamos, muchachos, que esto lo tenemos en una tina y es una mezcla, ¿sale? Entonces, ¿cómo lo representaríamos? ¿Cuál sería el dióxido de carbono? Ahí es donde les pregunto, ¿quién me ayuda? ¿Alguien? Disculpe, maestro, ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cuál sería el dióxido de carbono de estos tres modelos que está aquí? El de rojo con negro. El de rojo con negro, entonces estos serían los oxígenos, ¿verdad? Y este de aquí del centro sería el carbono. No, el carbono. Es el carbono. Dióxido de carbono. Este sería el carbono. No se marca. Este sería el carbono. ¿Cuál de estos dos les gusta para que sea el nitrógeno y cuál sea el oxígeno? ¿El oxígeno es el azul? ¿El oxígeno sería el azul? Podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser cualquiera también, tienes razón. El oxígeno podría ser el azul, entonces por default decimos que el nitrógeno es el verde. ¿Por qué? Entonces, maestro, hay partículas más grandes que otras de estos, ¿cómo se llama? Átomos. ¿Moléculas? Sí, hay átomos más grandes y más grandes unos que otros, y por ende moléculas más grandes unas que otras. Pero les digo, esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Incluso, déjenme, aprovecho su libro, que por aquí lo tengo. Si vemos su libro, se podrán dar cuenta que en esta parte de aquí, no sé si lo ven, viene el ejemplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos. ¿Sí los ven? Estos que se encuentran aquí. Sí. Estos 7 elementos, si se fijan, tienen diferente tamaño cada uno de ellos en las representaciones, ¿verdad? Tenemos en el hidrógeno, pues es el que más chiquito lo pintan. Después sigue el flúor en tamaño. Y pues así los van poniendo cada uno dependiendo del tamaño. Por ejemplo, aquí simplemente están utilizados a escala, porque siendo sinceros, el oxígeno es casi el doble de tamaño que el cloro tiene el doble de tamaño que el oxígeno. Y aquí, pues la neta se ve que están iguales, cosa que no es cierta, ¿verdad? El carbono y el nitrógeno, pues ahí más o menos se llevan. Pero les digo, estos dos sí están más grandes uno que el otro. O sea, el cloro tiene casi el doble de tamaño que el oxígeno. Entonces sí, sería como que lo pusieron a mera referencia, ¿ok? Ya cuando veamos exactamente el tema del tamaño de los átomos y los elementos en base al modelo, el tema que sigue, ahí ya más o menos van a entender un poquito más cuál es la diferencia de tamaños. Incluso aquí les digo, pueden ver, miren, el ozono solamente son 3 elementos iguales. Aquí está formado de 3 partículas de oxígeno y son 3 iguales. El óxido nitroso, como les mencionaba, tiene 2 de nitrógeno, que serían las verdes, como nos dice acá, y el oxígeno sería el azul. El agua, 2 moléculas de hidrógeno chiquitas y una de oxígeno grandota, formando el Mickey Mouse que ven aquí. ¿Ok? Entonces así es más o menos como va este tema. Y acá hay otras, mira, una de metano, una de clorofluorocarbonos. O sea, estos son otros ejemplos de modelos corpusculares. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo les puse acá en esta parte del trabajo? ¿Cómo representarían una mezcla? Pues simplemente sería poner algo como lo que está aquí, ya sea una vez o varias veces, porque las mezclas tienen composición variable. ¿Ok? Maestro, yo tengo una duda. Ajá, te escucho. ¿Cómo haz de cuenta que si solo estamos hablando de una mezcla, solo puede ser una bolita o pueden ser más? No, mira, tal cual, si te fijas, incluso se me olvidó borrar este numerito de acá, el 13, pues les puse las preguntas, o como más o menos quisiera que hicieran el trabajo. Aquí lo que ustedes tendrían que haber hecho sería haber puesto
Déjenme salgo un poquito de aquí. Entonces, si yo les pidiera a ustedes una mezcla, más o menos, digamos, ustedes dibujarían un vaso o una... Digamos, yo dibujé esta cosa que tiene forma de vaso. Aquí está un vasito. Entonces, como una mezcla de esas tres. Agarro lo pego aquí. Entonces ahí ya tengo dióxidos de carbono. Ahora voy a agarrar los oxígenos y los pego acá. Así más o menos quedaría. Y al último pego este otro y digamos que ahí, voilà, ya tengo mi mezcla de esos tres elementos y compuestos que les puse. Que creo que era la pregunta que me hacías ayer, ¿no? Por medio de WhatsApp, que no entendían esa parte. O sea, así de fácil y sencillo, aquí ya puedo yo decir, tengo una mezcla de dióxido de carbono, hidrógenos y nitrógenos. Y ya, así de fácil. Ese era el último reactivo del trabajo de la clase de esta semana. ¿Ok? ¿Cómo ven? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, quejas? Hasta ahí nos quedó todo claro, más o menos cómo hacer qué es el modelo corpuscular, qué fácil y sencillo es utilizarlo.